Soy Luis Quintero, les doy un fuerte abrazo, gracias por hacer parte de las plataformas de iLatina Radio y estamos muy felices. Hoy tenemos como invitado especial a Ramón Gallardo Torres, un escritor nacido en la ciudad de Santa Marta, es emprendedor, es visionario y fundador de la organización empresarial Infex, especializada en la capacitación en emprendimiento, mercadotecnia, liderazgo y desarrollo personal. Hoy nos compete su visita porque tenemos un tema especial que queremos desarrollar con cada uno de ustedes y sabemos que a la luz de la palabra vamos a hallar muchas respuestas. Ramón, bienvenido a Adoración Extrema y es un gusto poder tenerte. Saludo para los televidentes que hacen parte de las diferentes plataformas. Gracias, Luis, de verdad por la invitación. Un cordial saludo a todas las personas de iLatina Radio que nos escuchan en esta hora. Para mí es un placer, un honor compartir con ustedes. Estoy seguro que vamos a tener un tiempo maravilloso que sin duda alguna va a bendecir tu vida y vas a ser muy edificado. Gracias, Luis. Ramón Gallardo, nacido en Santa Marta, pero también conocido en las naciones. ¿Cuándo se te dio esta promesa, Ramón? Bueno, en primera instancia cuando recibí al Señor, Dios me decía que iba a poder edificar muchísimas vidas, puesto que cuando estaba pequeño yo crecí sin papá, lo mataron cuando yo estaba pequeño. Mi mamá le tocaba la desde muy temprano y a mí prácticamente me cuidaban eran los vecinos. Entonces, dentro de mí te podrás imaginar un niño en las calles, los vecinos eran los que de alguna otra manera velaban por mí, me cuidaban porque a mi mamá le tocaba trabajar. Y decía, no, Ramón, no creo que no pase de 14 años, que de sus labios nunca pueda salir una palabra que edifique. El tiempo pasó, fui creciendo, conocí del Señor por una situación bastante difícil. Y hoy en día, cuando recibí la palabra, me dijeron, será de bendición para miles y miles de personas alrededor del mundo. Y yo creo que eso es prácticamente lo que se gesta. La promesa de Dios hoy en sí y en el amén. Y de ahí comenzaron a abrirse puertas, comencé a salir a nivel nacional y luego me hicieron invitaciones a nivel internacional. Y creo que básicamente en el preciso instante en el que el ser humano cree lo que Dios ha dicho, se comienzan a gestar grandes milagros sobre la vida de cada uno de nosotros. Hace ni 15 años recibí la palabra y el tiempo ha confirmado ya, ha dado testimonio de cada una de las promesas de Dios. Bueno, Ramón, dentro de todo este proceso que nos has contado con relación al tema de el poder crecer, de la promesa dada, existen muchos tiempos que se presentan en el Señor. Hay muchos tiempos para todos. Para quienes están allí y quienes también han recibido una promesa por parte del Señor, están a la espera, muchas veces han sentido incluso el deseo de desfallecer. ¿Qué podemos decirles a ellos? Bueno, la adversidad siempre toca la puerta de nuestros corazones en cualquier momento. Yo creo que una de las cosas más importantes es poder dominar los pensamientos. Ni siquiera tus peores enemigos podrán hacerte tanto daño como aquellos pensamientos negativos que rigen tu vida. Todo se arma una campaña campal en nuestra mente donde apareciera que las circunstancias no tuvieran ninguna clase de solución. Y esas personas que enfrentan los momentos difíciles o la adversidad, como tú lo decías, simplemente recordar las promesas, recordar las situaciones adversas que hemos vivido en cualquier momento, que han tocado la puerta de nuestra vida y cómo hemos podido salir de ella. Ahora, si hemos podido superar una vez, es probable que podamos salir cada vez que nos encontramos ante una circunstancia como esta. La Biblia establece un principio fundamental y dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Eso quiere decir que mientras estemos vivos, lo tengamos a Él, por muy difícil que sean las situaciones, Luis, siempre vamos a encontrar siempre una solución en Él. Bueno, pero hay algo, Ramón, perdón que te interrumpa, porque mientras te escucho surge una pregunta. ¿Es posible poder fortalecer la fe en medio de la adversidad? Sí, claro, de hecho la adversidad fortalece la fe. Dios a cada uno de nosotros ha dado una medida de fe. Hubo un momento determinado en que Jesús elogió la fe del centurión. Dijo, wow, no ha hallado tanta fe en Israel como la de. Y en otro momento habló y dijo, lo llamó a sus discípulos hombres de poca fe. O sea, no es tanto importante si tu fe es poco, es mucha. Con la que tienes puedes hacer grandes cosas. Simplemente tienes que apropiarte de su palabra, saber que Dios es tu proveedor, que en las circunstancias más adversas se puede salir adelante, que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades y que la época del fracaso es la mejor época para sembrar las semillas del éxito. En las circunstancias adversas es el momento propicio para nosotros poder avanzar y continuar. ¿Que es posible desarrollar la fe? Claro, se fortalece. Porque la fe, nosotros caminamos es por fe, no por vista. Cuando estoy frente a una circunstancia adversa, el saber, ¿cómo miro yo? El saber que Dios se hace presente
me ayuda. Y cuando logro superar esa adversidad, fortalece mi fe porque ya hay un testimonio real. ¿Cómo le decías a alguien cómo es Estados Unidos si nunca has llegado allá? ¿Cómo le dices a alguien que Dios es tu proveedor si tú nunca has estado enfermo? Que Dios es tu sanador. Entonces, en la medida en la que tú te encuentres ante un dilema, eso fortalece tu fe. Porque le puedes decir a alguien que Dios es tu sanador cuando tú misma has visto un resultado movido por Dios en oración. Bueno, Ramón, pero es que técnicamente, y voy un poco más allá, porque sé que servirá de respuesta para muchas personas que están allí detrás de los dispositivos. Listo, se puede fortalecer la fe, hay muchos procesos, pero cuando todas las puertas y cuando comienzan a suceder hechos muy seguidos, cuando ya no hay respuesta, cuando ya no hay una luz, cuando ya definitivamente la persona, aún en sus fuerzas, porque podríamos decir que si bien es cierto que la adversidad nos ayuda a fortalecerlo, pero cuando ya ni siquiera las fuerzas personales nos dan para poder avanzar, ¿a qué podemos recurrir nosotros como para encender esa llama y activar la fe y poder fortalecerla? Bueno, ese es muy sencillo, Luis. Mira, fíjate que hay algo particular que también se maneja, no sé si has visto en los gimnasios. Ok. ¿Sabes que Dios no nos da fuerza sino esfuerzo? La Biblia habla más de esfuerzo. Perdón. ¿Cómo es? Mira, si nosotros analizamos y nos vamos a la luz de la palabra, Dios no te da fuerza, sino Ok. esfuerzo. Ok. Dios te manda, esfuérzate y sé valiente. Ok. ¿Por qué crees que Dios nos da esfuerzo y no fuerza? Porque el esfuerzo nos pone en una posición de donde nuestras fuerzas no llegan. Tú lo has dicho, hay un momento en que nuestra fuerza no nos da. Entonces por eso Dios nos manda a que nos esfuerce, a que nos esforcemos. Entonces ahí es donde aplicamos al esfuerzo. Porque el esfuerzo nos lleva a la posición donde nuestra fuerza no nos dio. Entonces en ese esfuerzo extra, ¿dónde me fortalezco yo? En Dios, ahí es donde aplico el esfuerzo. Es necesario que cuando nuestra fuerza caduque, lleguemos y nos esforcemos. Es decir, esa fuerza extra interna que no sale de ti, que no emana de ti, sino que viene de lo alto. Podríamos decir que esa sería la milla extra, esa. De la que comúnmente se habla. Una milla extra es ese esfuerzo que sale, es esa fuerza interior que no viene de ti, viene de lo alto. Por eso Dios nos manda que nos esforcemos. Esfuérzate y sé valiente. Los gimnastas cuando están haciendo ejercicio y le dicen, no, que ya no puedo más. Ellos saben, ¿y por qué se esfuerzan? Porque saben que ese esfuerzo detrás es el que le va a dar resultado que sus fuerzas no le dan. Entonces, cuando ya estamos a punto de fallecer, es necesario que nos esforcemos. Bueno, antes de avanzar con eso, me parece bien interesante poder mencionar lo siguiente. Hay personas que a todo lo malo siempre le encuentran las cosas positivas y para mí eso es súper importante. De hecho, yo no soporto una conversación de un par de minutos con alguien que se queja permanentemente o ve todo lo malo a toda la situación. La actitud también juega un papel importante. Sí, claro. Juega un papel muy importante porque tiene que ver con la actitud, hace un papel y énfasis en la gratitud. Ok. La gratitud. Cuando tú eres una persona agradecida, no vas a mirar el vaso medio vacío, sino medio lleno. Y eso tiene que ver la actitud, cómo percibo yo las cosas. Entonces, ¿por qué tiene que ver la actitud? Sin duda alguna, nuestras emociones nos pueden hacer una mala pasada, una mala jugada donde decimos, bueno, hay personas que dicen, no, que las cosas están malas, por eso tengo una mala actitud. Y puede ser lo contrario, porque no puedes pensar que tu actitud es la que hace que las cosas estén mal. En el campo de las ventas se juega mucho eso. Yo he visto gente, porque yo capacito a muchas empresas y le digo, no, es que estoy mal de actitud porque las ventas están bajas. Y puede ser lo contrario, las ventas están bajas porque tu actitud no es correcta. Entonces tenemos que estar alineados. Y la actitud tiene que ver en relación a mi pensamiento, que todo se centra en el pensamiento, Luis. Mira, ¿cómo pienso yo las cosas? Si nuestro nivel de creencia no está alineado a nuestro nivel de pensamiento, la actitud cambia. Fíjate en algo que pasó con Marta y María. Tú puedes creer que Dios puede hacer un milagro, que Dios tiene el poder de sacarte de un problema. Ok. ¿Sí o no? Pero si tú piensas que no lo va a hacer, tu actitud cambia. Entonces, si yo no alineo mi nivel de pensamiento a nivel de creencia, mi nivel de pensamiento cancela mi nivel de creencia. A Marta le dijeron, yo soy la resurrección en la vida. Lázaro estaba muerto. Ya había muerto. Y le digo, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tronco de situación bastante difícil. Tremendo eso. Y le dice, wow, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo esto. Y creo y que lo resucitará en los postreros tiempos. Fíjate que el problema no era de creencia. Ya ella creía que sí lo podía hacer, pero pensaba en que no lo podía hacer. Entonces, cuando tu nivel de pensamiento no está a la altura de tu nivel de tu creencia, eso inhabilita para que un milagro se geste y algo poderoso surja en medio de las circunstancias adversas. De hecho, Filipenses dice,
por nada estéis preocupados. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracia. Con acción de gracia. ¿Cuándo le das gracias a alguien tú? Cuando ha hecho algo por ti. O en su defecto cuando sabes que lo va a hacer. Entonces, lo mismo sucede. Cuando yo llego al Señor y me acerco a Él, yo creo que lo va a hacer y entro dando gracias. Mi actitud cambia y eso me conecta con algo poderoso que se gesta en el campo espiritual. Bueno, yo sí quiero tomar unos segundos de los que están allí conectados para que se suscriban y activen la campanita de notificaciones sobre esta plataforma de YouTube porque nos ayudaría mucho a poder llegar a muchas personas. La plataforma entendería que es un contenido importante y lo comenzará a mostrar a muchas más personas. Escuché, Ramón, que uno se termina pareciendo a las 5 personas con las que más conversa o con las que más interactúa. Rodearse para fortalecer la fe de personas que estén en común acuerdo con eso facilita el proceso. Total. Pareciera como un contexto de cliché cuando la gente dice, no, que somos el resultado de las 5 personas con las que nos reunimos y para nadie se llama la ley de la proximidad. Mira, en una ocasión, quiero contarte esto, en una ocasión había un hombre, llegó a su casa, normalmente siempre acostumbraba a saludar a su esposa con un besito. Ese día llegó triste, confundido, se puso en un sofá blanco que tenían en su sala. Cuando llegó, la esposa atónita porque no era su costumbre, el hombre llegaba siempre y la saludaba con un beso. Ese hombre llegó, se colocó las manos en la cabeza y lo único que exclamó fue, amor, lo hemos perdido todo. La muchacha sorprendida se le acercó, le dijo, amor, ¿por qué te expresas de esa manera? ¿Cómo así que lo hemos perdido todo? Sí, lo hemos perdido todo, a una casa en la que estamos, hice una negociación hace 3 años y no te había contado y todo lo perdí. Y la casa aún en la que estamos viviendo también la perdí. Entonces, la esposa sin decirle más nada le dijo, mira, ¿sabes qué? No lo has perdido todo. Se agachó, le tomó la mano y le dijo, aún me tienes a mí. Y su esposa, que estaba desde el balcón, su hija de 3 añitos, salió corriendo y dijo, papito, es cierto, no lo has perdido todo, también me tienes a mí aunque soy una niña. Mira, este hombre lloraba. Para resumirte la historia, este hombre logró en menos de 2 años duplicar el capital que había perdido y poderse restablecer. ¿Por qué? Porque había una mujer y una niña que estaban ahí fortaleciéndolo. Te hablo de 2 personas nada más, su núcleo familiar. Ahora, quizás tú no tengas a tu esposa, no tengas a una niña de 5 años que cuentes con un apoyo como tal, pero nosotros nunca estamos solos. Obviamente tenemos que rodearnos de personas que puedan aumentar, ¿no? Porque es como un carboncito encendido por aquí, otro por allá, pero si se logra hacer una llama. Lo mismo sucede, pero si tú te encuentras con personas que no están, que en lugar de tú ayudarlos, a arrastrarlos a algo positivo, ellos son los que te logran influenciar para cosas malas, tienes que cortar con ese tipo de relaciones y esas amistades. ¿Y con quién tienes que conectarte? Con Dios, que siempre está dispuesto a darte lo mejor para que tú vivas una vida a plenitud, en abundancia y en bienestar. Entonces es importante no solamente estar rodeado de personas, porque a veces pero sí, la Biblia establece que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, Sí. y eso sucede con las malas conversaciones que se dejan para las malas amistades. De alguna u otra manera, he visto gente involucrada en problemas, asuntos que no le competen simplemente por estar con las personas equivocadas. Y eso te va a también permitir evitar una serie de problemas y de circunstancias adversas, porque aquí no hay superhéroes de la fe, somos seres humanos y podemos ser tentados a cualquier otra cosa. Si el nivel de influencia es mayor y es positivo, es importante saber con quién nos estamos rodeando. Bueno, es bien importante entonces a revisar esas 5 personas con las que más conversas o esas 5 personas que están en tu entorno. Bueno, Ramón, hemos hablado acerca del entorno, hemos hablado acerca de la importancia. ¿Qué va con la oración? ¿Es un conducto directo a esa comunicación con el Señor? Porque hay muchas personas que expresan y dicen, no sé cómo orar, no sé hacerlo como tú lo haces, o se comunican con otras personas y piden oración para que intercedan ante el Señor. Pero ¿cómo va todo esto de la oración con relación a las adversidades y el fortalecimiento de la fe? Bueno, es crucial. Dice la Biblia, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. La oración juega un papel muy importante porque es la oportunidad que tú tienes de hablar con ese, no lo llamemos únicamente a nuestro Dios, porque Dios no solamente estudió, también es nuestro Padre Celestial y tiene cuidado de nosotros. Entonces, la oración es crucial. La gente que dice, no, que no sé orar, que como decía, no sé orar, ¿cómo hago yo? Lo primero que tienes que hacer es ser natural. A Dios no le encanta porque harías un rezo más, en lo que escuchaste en algo. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, que se presente delante de Él tal cual como está, sin fuerza, abatido, con carga. Dile, Señor, esta es mi vida, no puedo más, soy esto. Y ese tipo de oración encuentra sinceridad. En el Padre Nuestro hay una guía. Dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Quiere decir que nosotros debemos iniciar una oración
adorando y glorificando a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros, Señor, tu reino y hágase tu voluntad. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar pidiendo la voluntad de Dios en nuestra vida. La mayoría, tú, amado oyente que te encuentras hoy escuchando esto, mira, quiero regalarte algo de vital importancia. En tus oraciones es importante que te presentes delante de Dios tal como estás, que sean palabras sinceras. Pero segundo, es importante que conozcan la voluntad de Dios para con tu vida. Porque las oraciones que muchas veces no son contestadas es porque no están alineadas al propósito que Dios estableció para tu vida. Hay personas que le dicen, Señor, mira, yo voy a mandar Medellín, veo musicarios, gente orándole y le piden a Dios que los bendiga, que los guarde, que los proteja. Y no les pasa nada. Y ellos asumen que esa oración es escuchada por Dios porque no les pasa nada y creen que en Dios interviene en ese tipo de circunstancias. No, lo estás confundiendo en la misericordia de Dios con lo que tú estás orando. Entonces, si tú le estás pidiendo a Dios y le dices al Señor que te haga tu voluntad, es importante entender que todas las oraciones no van a ser contestadas de manera inmediata, porque tú le dices, Señor, haz tu voluntad, y la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y entonces, en ese orden de oraciones que no van a ser contestadas porque no hace parte de lo que Dios tiene para ti. De repente tú vas y emprendiste algo y vas avanzando y ya estás a punto de estrellarte y le dices, ay, Señor, ayúdame a tu voluntad. ¿Cómo así que haz tu voluntad? Si se sobreentiende que antes de dar el primer paso, ya debiste conocer cuál era la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que en lugar de sufrir la amarga experiencia de haberte equivocado, puedas disfrutar las bendiciones de lo que Dios estableció para ti antes de la fundación del mundo. Y eso lo logras conocer en la oración, en la intimidad. Muchas personas oran a las 3 de la tarde, otros oran en la mañana. Igual yo te recomiendo en un espacio en el que estés tú solo con el Señor. Cuando tú puedas derramar tu corazón y esa oración vaya cargada de sinceridad. Y antes de orar, tiene que es importante porque hay personas que en la oración no hablan con Dios, ni esperan, ni escuchan la voz de Dios, ni le piden dirección a Dios, sino que le dicen a Dios lo que tienen que hacer. O sea, Señor, mira, mañana permite que este señor abra y me entregue esto, y mañana cuando esa negociación se me dé, que en el crédito del banco me llame, y le dicen a Dios lo que Dios tiene que decirle, como si Dios te conociera cuál fuera lo mejor para nosotros. Entonces, cuando le ores a Dios, date la oportunidad de por lo menos escuchar su voz, que Dios hable directamente en tu corazón para que puedas conocer lo que Él tiene para ti. Es correcto. Bueno, Ramón, te invito para que disfrutes un café mientras actualizamos a nuestra audiencia. Ramón Gallardo es nuestro invitado especial. Estudió sistemas y mercadeo y se formó con grandes compañías internacionales, convirtiéndose en un destacado conferencista. Debajo les vamos a dejar toda la información, su enlace de Instagram, su línea de contacto para que ustedes también puedan conocer mucho más acerca de todo lo que está haciendo. Y de hecho, pues también ha escrito un libro espectacular del cual más adelante estaremos haciendo una serie especial, Principios de Reino para una vida mejor. ¿En qué momento el Señor te da la oportunidad de poder escribir este libro? Bueno, Luis, mira, antes de escribir ese libro yo dirigí una revista que se llamaba Revista Nación. Ok. En la que albergaba e integraba temas de interés social con el fin de aportarle un valor agregado. A mí me invitaban a predicar o a dar alguna conferencia empresarial, pero en 1 hora o 2 horas no lográbamos suministrar muchísima información. Entonces decidí sacar la revista. Los medios fueron cambiando, ya todo era más que todo digital y eso. Entonces yo dije, todos los artículos que publicaba en la revista, traté de condensar en un solo libro para poder tener un alcance masivo en primera instancia y que la gente pudiera recibir no solamente mes a mes la información, sino que de una vez pudiera recibir toda la información completa. Entonces, este libro lo titulé Vida Mejor porque hemos visto personas que se encuentran en una situación paupérrima, de muy bajos recursos, que ellos piensan que vivir mejor es imposible. Y por otro lado encontramos personas que son muy adineradas, que tienen mucho dinero, pero ellos piensan que esa es la vida que toda persona desea y que fuera de esa vida de alcanzar únicamente y tener dinero, no hay nada mejor. Entonces, debemos tener un equilibrio. Hay personas que, por muy rico que sea una persona, una vida mejor sola la consigue en Dios. Es mi punto de vista, no es algo supremo, pero desde mi perspectiva, desde mi observador, concluyo de que las personas, más allá de una casa, un carro, tener miles y miles de millones de dólares en su cuenta, lo que la gente necesita en su corazón es tener a Dios. Y ese libro está canalizado y dirigido para que cada capítulo las personas se queden con Dios. No te invito a una religión, invito a una relación con Dios. Porque yo soy de las personas de las que no, obviamente no voy en contra de la iglesia porque yo me congrego, pero sí soy de que tenemos un Dios que está en todas partes y que podemos extender la obra y que cada una de las personas que se encuentren en diferentes partes del mundo puedan aceptar a Cristo en su corazón y puedan conocer de un Dios que está dispuesto a dar una vida mejor. Bueno, estamos viendo el contenido. Antes de regresar al tema inicial, vemos el capítulo 1, cree, actúa, no te afanes.
disfruta cada día, sea agradecido, elimina lo que no edifica, busca la unidad, lo más importante. De estos 8 capítulos, ¿con cuál te identificas más, Ramón? Bueno, obviamente con el último. Dice, Lo más importante. sí, lo más importante. Lo más importante para mí es poder caminar siempre con Dios. Sin duda alguna, todos los capítulos son muy importantes. Tú lo decías, lo vamos a desarrollar en diferentes, no sé si el tiempo nos permita más adelante, ahora podemos tener porque estos espacios. Te agradezco de verdad y te felicito. Muchas Aprovecho gracias. aquí para hacer un break para felicitarte. De verdad, son pocas las personas que se suman a crear contenidos de esto de alto valor que puedan edificar la vida de miles y miles de personas que nos ven. Si tú todavía no estás suscrito, yo te invito a que lo hagas y también invites a otras personas a que lo hagan, porque la información que vamos a estar compartiendo en estos tiempos de aquí en adelante va a ser extraordinaria. Te garantizo que si lo escuchas y lo pones por obra, no es porque estemos nosotros, sino por el fundamento en el que está nuestro contenido, va a edificar mucho y tu vida va a mejorar, la tuya y la de tu familia, te lo vamos a garantizar. Así que conectado, ya sabes, suscríbete, comparte el link, invito a otras personas a que lo hagan. Muchas gracias, Ramón. Lo más importante, porque Luis te decía, mira, hay algo que me quedó una vez en una ocasión con un gran mentor. Yo analizando la vida de Abraham, Abraham no podía tener hijos y Dios le da una promesa y le dice, te voy a entregar un hijo, te daré padre y le da a Isaac. Isaac era importante para Abraham porque era el hijo de la promesa. Y cuando Dios le da a Abraham a Isaac, le dice, entrégame a tu hijo, a Isaac. Es decir, le pido lo importante. Y vemos que sin problema alguno, llega Abraham, va y lo ofrece en holocausto a Dios. Lo más ¿Por valioso. qué? Porque más importante que las bendiciones de Dios, y escúchame esto tan atento como pueda, más importante que las bendiciones que Dios nos da, es el Dios de las bendiciones que nos las provee. Y eso para mí es sumamente importante, el nosotros poder caminar con la fuente inagotable de las bendiciones. Entonces, de todos los capítulos, ese es uno como el que más me identifico, que podamos caminar siempre de la mano con Dios. Bueno, debajo también vamos a dejar toda la información para que ustedes puedan adquirir este libro. Sabemos que también podrán encontrarlo de forma digital, de forma física, si en caso estás en Santa Marta, y se podrán hacer muchos envíos seguramente a nivel nacional e internacional. Ramón, en lo que nos compete, estamos hablando acerca de la adversidad, estamos hablando acerca del fortalecimiento de la fe, de la oración. Pero bien, ¿cómo va esto de querer uno discernir lo que es de Dios, lo que no es de Dios, para poder avanzar en medio de la adversidad? Porque suele suceder que muchas veces en tiempos difíciles se nos presentan situaciones y desafortunadamente no todas vienen de parte del Señor. Así es, bueno, el discernimiento de espíritu es un don que viene de lo alto, pero hay características que nos indican, por lo menos, cuándo sé yo que algo viene de Dios y cuándo no viene de Dios, porque es una línea, o sea, difícil. Dice, no, yo pasé una hoja de vida, Dios me abrió esa puerta. Y el enemigo, cuando sabe que es alguna gran bendición viene para uno, genera resistencia, oposición con el fin de que no se dé. Y hay personas que dicen, bueno, se me dio esto, pero he tenido muchas cosas, de pronto no es que no me convenga que las cosas se den. Lo primero que tienes que hacer es que, ¿cómo discierno yo? A través de la palabra, ese es el filtro mayor. ¿Cuándo sé que viene de Dios, cuándo no viene de Dios? Cuando no va en contra a lo que Dios ha establecido para mí ni en su palabra. Eso yo creo que para mí es el pilar fundamental. No es tantamente que hay gente que dice, no, que lo que es de Dios, las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Y es verdad, hay cosas que realmente, si tú por alcanzar el éxito destruyes tu familia, no es una bendición. O sea, son cosas muy comunes. Lo que pasa es que todo está en el nivel de prioridad con el que tú los veas. Ahora, Que tiene Ramón, qué pena que te interrumpa. Por ejemplo, si algo que no se le ha pedido a Dios y llega, ¿es del Señor? Sí, total, porque es que hay cosas que también son deseos del ser humano y Dios no va en contra de eso. Porque dice, no, que el Señor tu voluntad, la Biblia dice, deleítate en el Señor que Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Aún no se le hayamos pedido? Dios las conoce todas. Hay cosas que se van a manifestar por misericordia que Dios las establece para uno. Hay cosas que te van a llegar que son bendiciones, son añadiduras. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán dadas por añadidura. Hay cosas en las que tú no estás buscando, pero Dios las tiene preparada para ti y te la encuentras en el camino que no las pediste, pero ya estaban, hacía parte de lo que Dios había establecido para tu vida. Ok, y para aquellos que no han tenido comunión con el Señor y se les presentan oportunidades, porque también se preguntarán, bueno, esto es de Dios. A veces llegan ciertos negocios que no generan tanta paz, pero aún así las personas tratan de acomodarlo y asimilarlo a que sí
es Dios el que le está proveyendo esa bendición. Que es Dios el que sí le está diciendo en la santa terquedad que uno dice a veces, aparte, no, y termina fijándote. Mira, yo, ¿qué te digo? Bueno, si me dice que no ha caminado con Dios, es importante que lo hagas, y ahí es donde juega un papel lo importante, lo que tú me decías, la oración. Ok. Porque Dios va, al final de la jornada va a poner paz en tu corazón y te va a dar la tranquilidad para que eso suceda. Mira, te voy a soltar un código aquí poderoso que traigo a colación. Mira, fíjate que no solamente hay cosas que se pueden hacer en Dios, sino también que se tienen que hacer movidos por Dios en lo que Dios estableció. Dios le pide a Abraham y le dice, entrégame a Isaac, tu hijo, y ofrécemelo en el monte, y yo te mostraré. En Moriah. Y Abraham va con su hijo, pero Abraham lo pudo ofrecer ese sacrificio en cualquier otro lugar más cerca. No era, ¿para qué? Si se lo vio. Lo más importante es que Dios que obedezca a Dios, y lo pudo haber ofrecido en otro lugar. Cualquier lugar, ¿cierto? Sí. Pero cuando levanta el cuchillo, hubiese terminado matando a Isaac. ¿Por qué? Porque si lo hubiese hecho en otro lugar, no había cordero. El cordero estaba en el lugar que Dios le dio. Entonces, fíjate la importancia de no solamente obedecer a Dios, sino hacerlo en el lugar en el que Dios te dice, Dios, como Dios te lo dice, y de la manera en lo que Dios te dice. ¿Por qué? Porque cuando no lo haces de esa manera, puedes terminar sacrificando la promesa que Dios te dio. Y hay personas a las que Dios le ha dado promesa y terminan. ¿Sabes lo difícil que es poder sacrificarte, forzarse 10, 15 años en una relación sin ser la que Dios tenía para ti? Tremendo. Duele. Y luego viene la confrontación. O un empleo, haber entregado todo en algo de lo que Dios no te dijo. Entonces es importante. ¿Cómo haces? Sí o sí tienes que buscar la intimidad con Dios. Bueno, Ramón, ¿qué otras prácticas espirituales podrías recomendarnos para los que estamos acá reunidos, nuestra CEO Irene Mendoza, mi esposa, Andrés Velázquez, y para los que están ahí detrás del lente del dispositivo? ¿Qué otras prácticas, aparte de la oración, para fortalecernos en medios de la adversidad? Bueno, aparte de la oración, es importante que de alguna u otra manera hagan lo que más te guste y lo que más te apasione. Busca esos espacios en los que te genera felicidad y repítelo constantemente. Hablaba de la gratitud, porque cuando mires las cosas del vaso medio lleno en lugar de medio vacío, la actitud cambia y comienzan a suceder cosas extraordinarias a tu alrededor. Pero sí es importante que en los espacios, yo capacito muchas empresas, y cuando estoy hablando con los empleados que hablamos de la motivación laboral, yo le digo, ¿por qué laboras? Me dice, no, porque me pagan únicamente o porque les toca, no hay otra opción como tal. Entonces, no existe una pasión en lo que hacen. ¿Qué hay que hacer? Acciones que diarios nos generen felicidad. Pues nosotros estamos aquí, estamos felices. Totalmente. Porque estamos compartiendo, edificando vidas. Y esto nos apasiona y nos agrada hacer esto. ¿Te hace feliz o no te hace feliz? Claro. ¿Repetirías esto muchas veces? ¿Crees que esto puede aislar un pensamiento negativo para la adversidad? Entonces, he conversado mucho con mi esposa. Entonces, aún en situaciones de procesos, el Señor nos ocupa de sus asuntos y se nos pasa y se nos va toda situación y Él se encarga de algunas cosas. Eso es importante, buscar en primera instancia hacer cosas en las que nos apasionen y de alguna u otra manera buscar la paz. Aislarnos cuando tú estás ante una circunstancia difícil, yo le recomiendo a la gente, número 1, aíslate. Porque cuando tú no sabes qué hacer y haces, empeora la situación. Okay. Haces mejor no haciendo nada. Total, entonces es importante que te aíslen, que te hagas un espacio y tomes un espacio para ti, para interiorizar, para que pienses en lo que quieres. Y no te enfoques únicamente en las cosas que están viviendo negativas, sino enfócate en la solución de cada una situación. Oye, Ramón, nosotros cuando en casa hay situaciones y cosas que comienzan a moverse, te invito para que, es más, vamos a compartir el café con Ramón. Exacto. Está interesante. ¿Sabes? Cuando en casa se coloca todo tenso, mi esposa hace algo especial que rompe los ambientes y es la adoración. Tremendo todo lo que se puede lograr desde la misma adoración al Señor. La adoración te permite entrar en esa comunión con el Señor. Mira, que terminamos convirtiéndonos en aquellos en los que adoramos. Por eso dice un salmo, que no nos inclinemos a estatuas ni imágenes, porque los que se inclinen semejantes a ellos son. O sea, terminamos haciéndonos semejantes a las cosas a las que adoramos. Entonces imagínate cuando tú adoras a Dios, entras en esa comunión en que termina, todos esos atributos de Dios terminan adoptándote y empoderándote con cada una de esas circunstancias. Quiero un ambiente, porque la música, la gente que pone música, otros se alegran. Ahora porque la mayoría de las personas, bueno, yo he visto gente que
que piensa que adoración es una canción suave y alabanza es una oración. Es una oración. Ok. Y es una oración rápida. Está siempre ese tema de discusión que si es lento, es si es rápido. Ok, la adoración tiene que ver con esa expresión del alma y un tributo a Dios. Tú puedes adorar a tu vida en tu diario vivir con tus acciones, con tu forma de hablar. Estamos adorando al Señor. Entonces, lo que decías, que colocar adoraciones es importante. Ese tipo de música que glorifica a Dios es importante porque genera un ambiente de paz. Bueno, hay algo que creo que en la adversidad perturba demasiado y evita que muchas personas puedan avanzar. El resentimiento, la amargura, la falta de perdón. ¿Eso impide poder avanzar en la adversidad y fortalecer la fe? Hay varios tipos de adversidades y de problemas. Hay problemas emocionales, hay problemas espirituales, hay problemas financieros, en fin. Cualquiera, voy a soltar un tip muy importante. Mira, una vez que te hayas calmado, que tú hayas tenido espacio para ti, te empoderas, utilizas un lenguaje empoderador, un lenguaje que te edifique. Hay algo que es importante que se tiene que manejar en la adversidad y es identificar la raíz. Ok. Identificar la raíz del problema juega un papel muy importante. Te voy a explicar por qué. Si una persona tiene muchísimas deudas, debe demasiado dinero y dice, no, yo necesito más ingresos. Yo lo que necesito es ganar más dinero porque debo bastante y tengo que pagarlo. Entonces esta persona va, monta otro negocio, trabaja más y logra generar más recursos. Y pasa el tiempo y en lugar de disminuir la deuda, lo que hice fue aumentó. ¿Qué pasó? Ok. ¿Cómo así? Si ahora está ganando más, ¿por qué está más endeudado? Porque es que el problema no era falta de ingresos, el problema era falta de administración financiera. No sabe una persona que es compradora compulsiva, es decir, no tiene educación financiera, no sabe administrar su dinero y él creía que el problema era que ganaba menos y que lo que ganaba no le alcanzaba. Entonces no fue a la raíz. Por más que ganó, el problema siguió y aumentó. Entonces es importante que identifiquemos la raíz. Tú me decías, ¿cómo hacemos? Es importante que la persona identifique el problema para que si se le sale de las manos busque una ayuda espiritual. Ahora, las emociones, me estabas hablando de las emociones que sí juegan un papel muy importante. Sí, claro, lo que es la amargura, la falta de perdón, todo ese estado de ánimo. Sí, yo tengo problemas en mi hogar y yo digo, y yo no voy a la raíz, yo digo, bueno, ¿qué tiene que ver el perdón? No, que a mi esposa yo no le puedo decir nada porque todo es pelea. Voy a lo que tú me dices. Okay. No, que todo es pelea, yo cualquier cosa que hablo le confronta. No, quizás no es cada vez que hablas con tu esposa. Puede ser la forma en la que lo dices. Okay. O puede ver de que hayan cosas, heridas que no han sido tratadas. ¿Por qué? Porque cuando tú no resuelves un problema de raíz, tú lo minimizas, pero no queda resuelto. Te encuentras con ese problema en una escala más grande. Entonces, si hay falta de perdón entre la pareja y quedó ahí, no se resolvió, más adelante te encuentras en una situación más difícil que quieres controlarla, pero esas cosas y ese resentimiento que hay en el corazón de esa persona genera una barrera que le imposibilita un diálogo asertivo y otro tipo de circunstancias que no le va a dar solución a la raíz. Si no se ataca a la raíz, no se va a solucionar el problema. Lo podrás minimizar, pero no resolver. Entonces, si los problemas son emocionales, si yo llego y te pellizco, tú dices, me dolió. Es normal que te duela porque el dolor es inevitable. El sufrimiento emocional. Tú dices, no, Ramón me pellizcó hace 7 días atrás y yo me acuerdo que la última vez llegó y él me fue infiel y dice que lo perdonaste y cada vez que tiene una discusión lo saca a flote, que están ahí las heridas que están en el corazón, si ves que no fue resuelto. Y provoca cada que quiere situaciones más complejas. Yo me acuerdo, fue un lunes festivo, llegó y se fue, se cambió, se dio perfume, o sea, ya eso lo vio. ¿Cuándo hubo eso? Hace 10 años, todavía está el resentimiento ahí en el Muchas veces la persona con la que está la molestia no sabe ni siquiera que en tu corazón esté ese sentimiento. Y es bien curioso porque hay mucha gente que guarda ese resentimiento y ese rencor y otra persona no tiene ni idea. Y le molesta más verle feliz, pero es que aquella persona no sabe de tu dolor y de tu frustración interna. Claro, mira, ahora que dice la falta de perdón, ahora lo tercero es actuar. Yo me calmo, me tranquilizo, busco qué es lo que quiero, me enfoco en una solución. ¿Qué hago? Identifico el problema de raíz para poderlo atacar y luego hago un plan de acción en eso. Si tienes que hablar con alguien, con tus hijos, hazlo, sánate. Mira, es importante que tú te perdones, porque a veces somos especialistas en perdonar a todo el mundo y nos perdonamos y nos cuestionamos y decimos que el error que yo cometí, que por mí o sea, lo que fue. Sí. Ya el pasado fue, las cosas, las adversidades, tus equivocaciones y todo quedaron atrás. Ahora de aquí empieza algo nuevo y poderoso. El mejor tiempo para poder construir cosas importantes no es el tiempo que pasó ni el que viene, es el ahora, el presente. Entonces es importante que así como tú
tienes la capacidad de perdonar a otra persona, es importante que te perdone. Y es importante que perdones también. ¿Por qué? Porque el perdón es algo para la paz personal. Te ayuda a ti, te alivia, te quita un peso y te ayuda a avanzar. Es muy difícil que una persona avance cuando no ha sanado su corazón. Ahora, te suelto una perla más importante todavía. Más allá de pedir perdón y de perdonar, enfócate por no lastimar el corazón de aquella persona en la que tú puedes estar. Increíble. Bueno, atenta nota, si te gusta este código puedes escribirlo en el comentario y así ayudarás a más personas cuando lleguen a nuestro canal para que lo puedan encontrar, visualizar y colocarlo en práctica. Bueno, ya estamos aterrizando un poco más el tema. Ramón, si quisiera que nos dieras algunos personajes, si de pronto tienes en mente algunos textos bíblicos como muy puntuales o ejemplos de personajes en la Biblia que fueron usados por Dios y que pudieron avanzar en la adversidad como para que se motiven nuestros televidentes a buscar e indagar un poco más en la palabra del Señor. Personas en la Biblia que tuvieron adversidades y pudieron avanzar. Pudieron avanzar. Bueno, mira, Moisés tenía problemas, tenía adversidades y era un tema de temperamento para mí. Porque llegaba y recibía Dios le da las tablas donde le dan las leyes. Llegó y cuando se dio cuenta que el problema que había, que todos estaban adorando a otros dioses, cogió y las tiró, las partió, llegó y mató a un judío, a un egipcio también, porque y ese tipo de cosas, circunstancias, le impidieron a Moisés ver la tierra prometida. ¿Qué otro personaje así podríamos mencionar para que puedan buscar e indagar un poco más y se den cuenta de que aún el carácter es moldeado para salir de la adversidad? Bueno, claro, mira, en el caso de Moisés, tuvo Dios que tratar con él, que le permitió no ir a la tierra prometida porque le golpeó a la peña 2 veces. La peña era Cristo que tipificaba y nada más cabía una sola vez. Pero quiero hablarte de un personaje que presentó adversidades. Y quiero que te lean la historia de José. Si tú analizas la historia de José y ves su final, te das cuenta que no va de la mano con la que Dios le había prometido. José tiene un sueño. Dice, José soñó un sueño. ¿Cómo así que soñó un sueño? Como si tú dijeras, entró para adentro, salió por fuera. Soñó un sueño. Primero porque los sueños grandes no vienen del hombre, vienen de Dios. Y era el sueño de Dios para con José. Y vemos a un José realizado en abundancia, lo vemos de una manera extraordinaria. Pero analicemos cómo fue el inicio de José. José fue una persona que sufrió la envidia de sus hermanos. La primera adversidad no la vivió por fuera, sino en su casa. Dentro de su... Los hermanos fueron los que lo envidiaban y no se quedaron una envidia que buscaran su mal al punto de quererlo matar. Y no fue que se quedó en la intención de que, ay, nos gustaría matar a nuestro hermano. Lo metieron en una cisterna para ahogarlo, para matarlo. Y ¿sabes qué? Y aprovecho esta ocasión, Luis, para decirle a todas las personas que nos están viendo en esta hora a través de iLatino Radio, que escúcheme bien. Al igual que José, sus hermanos los envidiaron, pero a José lo metieron en una cisterna para matarlo. Y la cisterna estaba vacía. ¿Por qué? Porque el lugar en el que buscan nuestros enemigos para destruirnos está divinamente diseñado por Dios para ayudarnos a prevalecer. Los mismos que metieron a José en la cisterna fueron los mismos que lo sacaron. Yo estoy por creer que de aquí en adelante los mismos que buscan tu mal serán los mismos que Dios utilizará para sacarte del lugar en el que ellos te pusieron. Bueno, eso trae a mi mente los cuervos también. Claro. Cuando lo alimentaron unos cuervos. Sí, bien interesante. Tremendo lo de José. José fue a la cárcel, justamente, los muriaron, lo calumniaron, mejor dicho, hicieron un montón de cosas que le tocó vivir adversidades, lo metieron en la cárcel injustamente. Pero en la cárcel, vuelvo y te repito, todo está divinamente diseñado para ayudarnos a avanzar. Y el final de José es tu... Fíjate que el sueño de José ve su sueño cumplido cuando los demás estaban en la adversidad. José estaba en abundancia cuando las otras naciones estaban en hambruna y en necesidad. Eso sucede. Cuando todo el mundo esté en desosiego, nosotros los hijos de Dios estaremos bendecidos y fortalecidos por el poder de su gloria. Excelente. Bueno, señores, es un tema bastante interesante. Con Ramón podríamos pasar mucho más tiempo, pero aseguramos próximos contenidos porque estaremos desglosando cada uno de los 8 capítulos que hacen parte de Principios de Reino para una Vida Mejor. Es un escritor samario que ha recorrido pues también lugares importantes, llevando la palabra del Señor, capacitando a empresarios, capacitando también a ministros que llevan la palabra del Señor. Ramón, muchas gracias por tu tiempo. Creo que nos vamos a volver a ver mucho más seguido. Ojalá también pudieses hacer parte de todo este equipo. Nos gustaría, porque sabemos que hay muchos temas. Estamos desde la ciudad y podríamos impactar a muchas personas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, de verdad.
Luis, a tu amada esposa, a la CIO, Irene, con todas las personas que están, Andrés, de verdad, muchísimas gracias aquí por estar aquí en todo esto. Y agradecido en primera instancia con Dios también, que es el que todo lo permite. De verdad, nuevamente, te lo dije al principio y te lo digo al final, felicitaciones. Muchas gracias. Son pocas las personas que se atreven a hacer cosas así por el reino. Muchas personas lo buscan con un fin en particular. Aquí buscamos un bien común y sobre todo que ustedes puedan crecer de manera integral. En la parte emocional, en la parte empresarial, en la parte espiritual, vamos a tomar muchísimos temas de interés con el fin de que tu vida pueda ser fortalecida, edificada y te puedas ir a un siguiente nivel. Gracias, Luis, de verdad. Agradecido contigo, de verdad, mi hermano. Un placer, un gustazo, de verdad, haber compartido este espacio contigo. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el café. Delicioso, de verdad. Le invitamos a que disfruten acá también. Sí, sí. Que puedan venir a este lugar maravilloso. Está ubicado detrás del Sena para que puedan disfrutarlo. Sí, señores. Aquí estamos en vivo para ustedes. Soy Luis Quintero para iLatina Radio. Nos vemos en un próximo video.